Hola, ahora sí, ya nos conectamos. Pati, ¿estás en directo? Sí, por fin, ahí estoy. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, ¿y tú? Esta cuestión de la tecnología que tiene sus vueltitas y uno está tan... Así es, déjame acá silenciar porque me va a estar botando el sonido, pero ya estamos aquí. Entonces, ¿qué pasó? No lo saqué. Yo te escucho perfecto. Tú me escuchas perfecto, pero cerré una ventana. Ahí está, ya. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, ahora sí, volviendo a la presentación, que estaba en la mera presentación, les estaba comentando aquí a las personas que nos acompañan, cómo es que te conocimos. Fue por medio de Norma Godoy, que es parte de nuestros colaboradores de Compartiendo Vino, pero que ahora tú eres la que va a estrenar lo que viene siendo Compartiendo Café y Tostada. Entonces, ¿cómo te gusta que te digan, Patricia? Pati, Patricia. Sí, Patricia, a ver, no me dice casi nadie. En general me dicen Pato, pero cuando estuve en México me decían Pati. Se ve que todos los mexicanos dicen Pati. Así que como quieras vos, como más te guste. Es mucho de aquí, de los mexicanos, lo que viene siendo el Pati, ¿no? Entonces, pues Pati, bienvenida. Bienvenida a este espacio en el que nos unimos dos países nuevamente, México y Argentina. Sí. Gracias por estar aquí en este proyecto. Bueno, ya no es proyecto, en esta realidad que empezamos hace unos meses con el primer equipo que viene siendo Daniel, Alejandra, en su momento Norma Reyes, y ahora ya estamos más personas y diferentes personas y esto ha ido creciendo. Entonces, pues bienvenida y muchas gracias. Gracias por confiar. Bueno, no, muchas gracias a vos, México. Siempre he tenido una atracción importante por México, tal vez he sido en alguna otra vida habitante de ese lugar, así que muy feliz de estar en contacto con vos y sobre todo en un espacio así donde podemos poner al alcance de tantas personas herramientas muy valiosas, ¿no? Que todos necesitamos para nuestra vida y normalmente no las tenemos, ¿no? Así que muy feliz de estar compartiendo este espacio con vos y con todos los terapeutas que estuve ya incursionando y conociendo a cada uno de ellos, ¿no? En los distintos videos y las distintas entrevistas. Bueno, Pati, pues platícanos un poquito de ti para que la gente sepa un poquito qué es lo que haces, qué es lo que has hecho y un poquito de Pati, no tanto la terapeuta, sino también la mujer y qué fue lo que la llevó a esto. Vamos a hacer una intro para que la gente te conozca. Ya pusimos tu info ahí en nuestras páginas, pero no hay nada como el que vean que uno platica y que uno comunica, ¿no? Entonces yo mientras ando aquí revisando y compartiendo y es tu espacio, Pati. Claro, bueno, sí, no estoy acostumbrada a hablar de lo personal, pero es interesante porque es la base del lugar en el que uno quizás está hoy, ¿no es cierto? Yo tuve una vida, digamos, normal, de lo que se supone que es normal, me casé, tuve mis hijos, tenía un trabajo convencional y en un momento determinado, justamente cuando cumplí 40 años, tuve realmente como un cambio, como una necesidad de despertar, el famoso despertar del que tanto se habla ahora, ¿no? Empecé a contactar con libros muy importantes para mí, que me empezaron a cambiar la percepción de la vida, la conciencia sobre mí misma, la posibilidad de los cambios, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas cosas, y ahí empecé hace más o menos 14 años a hacer diferentes formaciones. Empecé por las constelaciones familiares, me formé en constelaciones familiares, después estudié descodificación biológica de las enfermedades, después estudié psicogenealogía, después arranqué una carrera de psicología social de 4 años acá en Buenos Aires. Bueno, fui haciendo tomando distintas herramientas
y realmente pudiendo como empezar a aplicarlas y a que todo eso constituyera un proceso muy importante en mi vida en cuanto a la posibilidad de pararme, bueno, de una manera totalmente distinta, ¿no? Desde una conciencia sobre los procesos, desde poder empezar a tomar herramientas, de poder empezar a aplicarlas básicamente, ¿no? Porque yo siento que todo conocimiento, hoy hay muchas personas que estudiamos muchas cosas, ¿no? Pero si las cosas que hemos estudiado, creo yo, ¿no? No nos han servido para transformar nuestra vida y realmente hacer un proceso que hayamos tomado esa información para modificar, bueno, queda todo como si fuera en un plano intelectual, ¿no es cierto? En un plano teórico, que qué lindo esto, qué interesante, pero ¿cómo lo aplico a mi vida, no? Entonces, por eso, bueno, desde hace unos cuantos años trabajo en consulta terapéutica con todas estas herramientas, intentando aportarle a las personas un enfoque desde varios lugares diferentes, desde un enfoque interdisciplinario de todas estas cuestiones, más algunas otras que he estudiado, como para poder ir encontrando, por decirlo de una manera sintética, Viole, sería como debajo de la historia visible que nosotros tenemos, que es nuestra vida, la narración de nuestra vida, quienes nosotros decimos o creemos que somos, las cosas que nos suceden, las experiencias que atravesamos, bueno, esa es la historia que nosotros vemos, ¿no es cierto? Es la historia visible. Pero detrás de esa historia visible, debajo, mejor dicho, generando esa historia visible, hay una historia invisible que nosotros desconocemos porque esa historia visible sería como el resultado automático de una información que nosotros traemos. Entonces, cuando una persona llega a nuestra consulta, lo que hacemos es intentar mostrarle sobre qué ha estado apoyada, sustentada su vida, sobre qué historia familiar prácticamente siempre está sin resolver, está toda esta cuestión de las heridas emocionales de abandono, rechazo, indiferencia, violencia, las que sea que nosotros hayamos tenido, que normalmente casi todos tenemos alguna, y si no hemos hecho una buena terapia, normalmente tampoco la hemos resuelto, ¿no? Entonces vamos después por la vida como si fuera replicando esa historia, replicando esa emoción o ese lugar, y vamos también buscando erróneamente, en base a esa información automatizada, como personas o situaciones o cosas que nos rescaten, ¿no? De esa herida originaria. Entonces, bueno, la idea es poder ir mostrándole a las personas que hay herramientas que se puede activar, lo que yo digo, un ojo observador, un ojo consciente, que mira, bueno, ¿qué es lo que hay en mi vida? Mi vida es el resultado de qué cosa, ¿no? Lo mismo si tuviéramos un síntoma físico. El síntoma físico es el resultado de qué cosa en mi vida. Pensándolo en términos de que todo lo que está en nuestra vida y nosotros vivimos, experimentamos y sentimos, es el resultado de algo. Bueno, ¿el resultado de qué? Es la pregunta. ¿O qué está haciendo mi cerebro cuando yo estoy con una enfermedad? Entonces, buscar cuál es la información que está originando ese resultado. Entonces uno puede empezar como a desmenuzar, a ver, a verse, a comprender desde qué lugar ha funcionado desde chico, porque vos pensás, Violeta, que nosotros nos estructuramos indudablemente en la historia familiar. Adquirimos una cierta identidad, nos cuelgan como si fuera un cierto cartelito o personaje que nosotros compramos como cierto, y con ese personaje salimos a la vida como si lo tuviéramos puesto, ¿no? Entonces, vamos a ir actuando el personaje. ¿Ese personaje realmente somos nosotros? No, somos el resultado de lo que la historia familiar hizo con nosotros, por decirlo así, y de lo que nosotros creímos, porque vos fíjate que normalmente uno cuando es chico no se cuestiona su historia, no se cuestiona su lugar, no tiene la conciencia, no tiene la posibilidad de decir, ah, ¿cómo? ¿Esta es la vida o hay otra vida? No, esta es la vida que yo viví, con este entorno yo he crecido, y yo soy así, soy como me miraron, soy como me dijeron que soy. Entonces va sucediendo que después salimos al mundo exterior y vamos actuando de la misma forma, como si estuviéramos en el mismo entorno, pero en realidad ya no estamos en el mismo entorno. Es como que la obra de teatro hubiera terminado y yo sigo haciendo el mismo personaje. Con lo cual voy a empezar a tener como conflictos, como fricciones con el exterior, porque voy a estar como si fuera fuera de la obra, ¿no? Como decimos en psicología social, que se produce como si fuera la necesidad de hacer una adaptación activa a una nueva realidad. Estoy en otro entorno, he crecido, puedo tomar decisiones, soy capaz de activar el ojo consciente
para mirar desde qué lugar me programé y sobre todo, Violet, qué consecuencias ha tenido eso en mi vida. Porque normalmente nuestra historia familiar tiene dos aspectos. Un aspecto que puede ser muy doloroso, muy negativo, de las cosas que nos hicieron sufrir, y tiene otro aspecto también muy positivo, que muchas veces no lo vemos, que es, como dice Alejandro Jodorowsky, el tesoro de nuestro árbol, ¿no? Bueno, en base a esta historia tan difícil, tan dolorosa, en caso que me hubiera tocado una historia así, ¿qué recursos activé? ¿Qué potencial activé? ¿Qué habilidades tengo hoy de manera totalmente naturalizada y que a veces ni siquiera sé que las tengo, ¿no? Entonces hay que mirar estos dos aspectos, la trampa y el tesoro, como dice Alejandro Jodorowsky, tan interesante en su libro de metagenealogía, ¿no? Casi siempre nos quedamos enredados en la trampa. Si no tenemos herramientas terapéuticas adecuadas y la posibilidad de tener un acompañamiento para que alguien nos ayude a vernos, porque es muy difícil vernos a nosotros mismos cuando estamos tan teñidos por toda una emocionalidad de dolor, de sufrimiento, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de que alguien nos acompañe a mirar toda esa historia, vamos a tener la posibilidad de decir, bueno, a ver, con este tesoro me quedo, con esto que sí hubo me quedo, con esto que me hizo una persona valiosa me quedo, y suelto todo aquello que no me sirve. Viste que hoy está como muy en boga esto de hay que soltar, hay que fluir. Bueno, ¿qué quiere decir soltar? Soltar significa dejar ir situaciones, pero ¿por qué no las podemos dejar ir en general? Porque la situación está pegada, está asociada a un profundo dolor. Entonces yo para poder soltar la situación tengo que resignificar el dolor. Tengo que darle un cauce, tengo que poder sacarlo para afuera, vamos a decirlo de manera así como vulgar, ¿no? Tengo que poder drenar, porque cualquier dolor es una emoción. Cualquier sufrimiento que yo he tenido es una emoción. Y una emoción es un impulso. Y el impulso tiene que ser, para nuestro aparato psíquico, tiene que ser drenado, tiene que ser exteriorizado, como una flecha que yo suelto, ¿no es cierto? Y la flecha sale, hace un recorrido y cae. Listo. Esa es la imagen de lo que sería una emoción. Y vos imagínate en nuestra vida la cantidad de veces que podemos identificar de manera consciente la cantidad de emociones que hemos reprimido, que hemos bloqueado, que tenemos ahí como si fueran flechas en tensión con una necesidad de dispararla y como nuestra mente consciente supuestamente toma el control y dice, no, no hagas esto, no digas esto, fíjate que por ahí te abandonan, que a lo mejor no te quieren, que por ahí quedas como no perteneciente o sos la oveja negra. Entonces uno por una serie de miedos mentales que actúan como verdades en nuestra mente, nos quedamos con esa información bloqueada. Entonces priorizamos nuestra cabeza, lo que dicen nuestros pensamientos, creyendo también, Violeta, erróneamente, que la mente maneja todo. Este es un error, porque si esto fuera realmente así, no nos enfermaríamos, no estaríamos en situaciones de sufrimiento, no permaneceríamos en vínculos dolorosos o de maltrato. Claro. Porque si con nuestra mente nos estamos dando cuenta de lo que pasa, entonces, ¿por qué no podemos salirnos? Además, vos pensás, ¿quién elegiría de manera consciente e intencional estar en un vínculo de malestar? Estar en una situación de maltrato, vivir una pareja con alguien que me ignora, ¿no es cierto? Por ejemplo, por decir cualquiera de los ejemplos, ¿no? Entonces, yo a veces pienso que habiendo tantas herramientas como tenemos hoy, porque tenemos infinitas herramientas, infinitas terapias que afortunadamente han aparecido indudablemente por una necesidad, ¿no? Y porque realmente creo que la verdad está en muchos lugares, ¿no? No hay una sola verdad, no hay un único camino, cada persona puede elegir el propio, ¿no? Lo que le resuena. Entonces, a veces es como que da lástima, da pena que habiendo tantas herramientas a nuestro alcance, muchas personas sigan sufriendo y lo sigan pasando mal y sigan enredados en vínculos tóxicos, pero justamente Viole por la falta de conciencia o por la falta de acceso a esas herramientas. Por eso creo que espacios como este son tan valiosos, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando hoy nunca escuchó hablar de estas cosas, ¿no? Como de las otras terapias que comparten los otros terapeutas. Entonces son espacios muy interesantes donde uno de pronto puede descubrir algo que puede sumarle de una manera muy importante a su vida, ¿no?
Claro. De hecho, algo que les quiero compartir, cuando yo conocí a Patti, ella me dijo una frase muy atinada y le dije, nos dijo, nos lanzaron a la vida sin un manual, o cómo vivirla, ¿no? Creo que en esa parte hay mucha razón, pero también hay una connotación de qué tan responsable nos queremos hacer ahorita nosotros de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay estos espacios, sabemos perfectamente que no somos los únicos, que hay mucha gente que ya está, ahorita yo creo que fue lo que más en boga está, si hace algún tiempo fue alguna otra cosa, ahorita todo lo que tenga que ver con terapias está muy viral, pero no tanto como debiere, ¿no? O sea, todavía nos falta mucho camino por recorrer, entonces ya el día de hoy no es un pretexto no poder hacer algo por ti, o sea, tomar tu propio manual de vida y hacer tu propio manual de vida y decir, yo me sumo a esta terapia, le entiendo, me resuena esto que me están diciendo por acá y a lo mejor voy a hacer una referencia con toda la honra del mundo, Bert Hellinger lo hizo, en su momento él hizo al vivir el chamanismo en África, donde él fue a evangelizar, porque eso fue hacer, se dio cuenta del montón de cosas que hay en conjunto y lo juntó en uno solo, ¿no? En uno solo, pero al mismo tiempo son varias las formas que se usan en una terapia de constelación, ¿no? Yo creo, y me llama mucho la atención, que muchos de nosotros nos hemos formado a raíz de una terapia de constelación, de que empezamos a vivirlas y empezamos a darnos cuenta de lo fabulosas que son. Creo que es una de las herramientas mejores canalizadas de un ser humano para la humanidad, ¿no? Pero hay otras herramientas también. La biodescodificación para mí siempre ha sido un tema, a lo mejor ya lo había platicado, no tanto que era como tal, sino que ahora ya tiene nombre, ya tiene apellido, ya te puedes ir por ejemplo, me llama la atención de que ahora nos damos cuenta de que muchas de las enfermedades que tenemos es porque el cuerpo nos está pidiendo detenernos para que tú veas algo. A algunos les pasa un accidente, a algunos les pasa una pérdida, no todo es el cuerpo, pero todo tiene un significado, ¿no? Y lo más importante, que fue lo que más me encantó de Patti, es que hablamos del lenguaje. Algo que tenemos los seres humanos es como que no nos cachamos de la forma en la que hablamos, desde que hablamos en la carencia, en vez de hablar desde la polaridad de la prosperidad, desde que hablamos en el victimismo, o como dijiste tú ahorita, la emoción es una flecha que lanzas, pero si no la lanzas, ¿a dónde se va? A ti mismo. La traes ahí colgando, si no la sacas de tu arco, se te clava. Vas por la vida y llega un momento en que te cansas o eso, ¿no? Entonces, es muy importante tanto saber manejar la emoción, o sea, deberíamos de crear, mi sueño es crear una materia hasta en la escuela que se llama inteligencia emocional. O sea, totalmente. Las empezaron a enseñar en los negocios porque en los negocios se dieron cuenta de que si el empleado andaba en el hoyo no iba a ser próspero. Entonces ahí empezaron a hacer el cambio, pero al final del día era pensado para todo lo que es el utilitariamente, claro. Exacto. Claro. Fíjate que, bueno, dijiste tantas cosas que no sé por dónde empezar. Tocaste, no, pero está muy bien, porque son todas cosas muy importantes, ¿no? Hablaste de, bueno, el final de las emociones, y acá es importante ver esto, Viole, que también hay, ¿por qué nos cuesta tanto esta cuestión del procesamiento de las emociones? En primer lugar, tal cual dijiste, porque no hay una enseñanza para las emociones. No se les enseña a los niños de 5 o 6 años, bueno, ¿qué hago cuando estoy enojado? ¿Qué hago cuando tengo rabia? Entonces, como no es algo que se hable, y más bien nuestra cultura lo que hace es reprimir, bloquear, negar, y además enjuiciar las emociones. Yo lo veo mucho en las consultas, ¿no? Viene una persona con una gran angustia o con una gran furia y me dice, no me tendría que estar pasando esto, yo no me tendría que sentir así. Y le digo, pero te estás sintiendo.
Entonces, la emoción está bien, la emoción, a ver, hay un juicio sobre las emociones, como que hay ciertas emociones que están permitidas, si estoy alegre, feliz, contenta, entusiasta, qué lindo, eso lo permito. Ahora, si tengo furia, ira, rabia, resentimiento, rencor, frustración, esa no la tengo que mostrar. Y justamente son las emociones que calificamos como negativas. ¿Por qué negativas? Y porque nos hacen sentir mal, ¿no? Entonces, como no tenemos herramientas con las que podamos atravesar las emociones, lo que hacemos es bloquearlas, racionalizarlas, pasarlas a nuestra mente. Vamos a dar un ejemplo cualquiera. No sé, tengo una pareja que es violenta, ¿no? O que es totalmente indiferente conmigo y mi palabra nunca tiene un valor. Y entonces cuando yo digo algo, me dice algo de mala forma, vos callate, lo que vos decís a mí no me importa, sos una tonta, ¿no? Cualquier cosa que me pudieran decir. Yo ahí tengo una emoción de dolor, de sentirme desvalorizada, pero como no sé qué hacer con eso, lo paso a la mente y digo, bueno, no, pero él en realidad me está tratando así ahora porque justo está enojado, pero si no, en realidad él Está es bueno. cansado del trabajo. Claro, se vino, tuvo un mal día, entonces por eso me está tratando así. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Una sensación que hasta la tengo en el cuerpo, porque las emociones se sienten en el cuerpo, la paso a la mente y trato de explicarla o de acomodarla en una cajita mental para poder permanecer en la situación. Con lo cual, vos fíjate, Violeta, que si uno hace esto muchas veces en la vida, que de hecho todos lo hemos hecho millones de veces en nuestra vida, vamos como si fuera conformando un caudal de emociones no procesadas, vamos a llamarlo así, que queda como una olla a presión, como una energía en tensión, que necesita solución. Y acá también lo podemos hilvanar con lo que serían como ciertas características que tiene nuestro inconsciente, que es que cuando hay una energía en tensión, hay algo que no está resuelto, me va a volver a generar escenarios posteriores donde yo nuevamente vaya a conectar con esas emociones. Como diciendo, mira, acá tenés todo esto pendiente, no lo resolviste acá, no lo drenaste acá, bueno, yo te voy a poner acá otro escenario para que vos conectes con esta información. Esto está pendiente de solución. Entonces a veces me pasa nos pasa que nos encontramos como varias veces en las mismas situaciones, con distintos actores, en distintos escenarios, pero la emoción que sentimos es recurrente. ¿Por qué? Porque eso está pendiente de drenaje, está pendiente de solución. Y desde lo que es nuestro aparato psíquico, todo lo que está pendiente de solución es un impulso a sacar, es una energía que tiene que ser reciclada, resignificada. Entonces, por eso muchas veces nos encontramos con que se repiten situaciones en nuestra vida, porque el inconsciente nos dice, esto está pendiente, acá te lo vuelvo a mostrar, a ver si ahora lo ves, como decía Carl Gustav Jung, ¿no? Decía que aquellos que no aprendían, algo así, decía la frase, aquellos que no aprenden de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a repetirlos una y otra vez. Y uno le va a llamar a eso su destino, su personalidad, etcétera. Entonces, también quiero tomar esto que dijiste sobre cómo es posible que muchas personas aún no tomen tantas herramientas como tenemos a disposición, ¿no? Vos pensás, Viole, que en esto que estábamos diciendo de que uno viene totalmente estructurado en un cierto personaje, con una identidad falsa, ¿no? Porque el personaje es una identidad falsa, ¿no? O sea, un poquito somos, pero en gran parte no somos eso que la historia hizo de nosotros. Entonces, si yo tengo que, digamos, incursionar en un panorama nuevo, con creencias nuevas, con acciones nuevas, con cosas que nunca hice, la parte mía del ego, ¿no? Que algún día podemos hablar, ¿no? Del ego y la conciencia, la contraposición, un tema fascinante, importantísimo en nuestra vida. El ego, que está pegadito al personaje, identificado con el personaje que yo creo que soy, y además me autodefino como el personaje, esto yo lo veo en la consulta, soy así, soy ansiosa, soy tal cosa, ¿no? Soy, ¿no? Entonces, el ego, cuando yo voy a hacer un cambio, se pone en estrés. Porque el ego tiene, igual que tiene nuestro inconsciente, un archivo del pasado, de lo que yo fui hasta ahora, de lo que yo hice hasta ahora. Para nuestro inconsciente, el futuro no existe. Para nuestro ego, el futuro no existe. Existe lo que yo ya hice, lo que yo ya fui, lo que yo ya sentí.
Lo mismo que para el cerebro, biológicamente. El cerebro guarda el archivo de las experiencias pasadas. Entonces, todo lo que es cambio, futuro, signo de pregunta, terreno desconocido, nos pone en estrés. Entonces se activa de manera prácticamente natural en todas las personas una resistencia al cambio. Esto es algo totalmente frecuente. Y también es muy interesante, Viole, saber que, esto te lo da la experiencia, uno teóricamente dice, ¿todo el mundo quiere estar bien? ¿Todo el mundo se quiere curar de una enfermedad? Y la respuesta parecería sí, claro, pero no es así. No es así. No todo el mundo se quiere curar de una enfermedad. Puede parecer muy duro lo que estoy diciendo, pero es lo que uno ve alrededor, ¿no es cierto? Sí. Hay personas que se les ofrece una cierta herramienta, como la descodificación biológica, por ejemplo, en una situación de enfermedad, y no la toman, con todo el derecho del mundo a no tomarla, ¿no es cierto? Porque cada uno es libre y puede tomar la decisión que quiera. Pero a lo mejor esa persona se murió, y a lo mejor, porque tampoco es que es una magia, ¿no? Ninguna terapia es magia. Y a lo mejor, haciendo una descodificación biológica, podría haber encarado un camino de curación. ¿Con esto qué quiero decir? Vuelvo a lo que vos decías, ¿no? Que no todo el mundo está dispuesto a hacer un cambio. A mí me gusta mucho una frase que dice Enrique Corbera, que él dice que la gente no se cura porque no está dispuesta a renunciar a sus verdades. ¿Sus verdades qué son? Quién yo creo que soy, cómo me manejo, lo que he pensado hasta ahora, lo que creo que puedo y lo que creo que no puedo. Pero justamente tomando esta frase, sus verdades son las que le han llevado a enfermarse. O sus verdades son las que le han llevado a este lugar de sufrimiento que está hoy. Entonces esas verdades ya no estarían sirviendo. ¿Pueden habernos servido en un momento de la vida? Por supuesto que sí. Y de hecho, vos fíjate, Viole, que los mecanismos de funcionamiento automatizados que nosotros traemos de nuestra historia, no es que hayan sido inútiles. Los mecanismos se activan con una funcionalidad precisa en un cierto momento de nuestra vida, en un entorno determinado. Pero después a lo mejor ya no los necesitamos más, pero seguimos apegados a esos mecanismos porque es lo que conocemos. Sí. Entonces, ¿los mecanismos han sido funcionales? Sí. ¿Nos han sido útiles para sobrevivir de manera literal o simbólica a ciertas cuestiones? Sí. ¿Esto significa que los tenemos que seguir implementando toda la vida? No. Entonces, el cambio genera mucho miedo, muchas veces, viste, la famosa zona de confort, que se dice que uno está acá, o también porque, a ver, más allá de mi necesidad profunda, que este es otro tema tan importante, esta dificultad que tenemos en la escucha profunda de lo que necesitamos. Estamos tan condicionados por la mirada de los otros, por la necesidad de aprobación, por la necesidad de pertenecer, por la necesidad de sentirnos aprobados, valorados y todo esto, que la escucha profunda, verdadera, de lo que yo necesito, Violé, no es a lo que más le prestamos atención. Que sería una parte fundamental en este cambio, ¿no? Poder escuchar de verdad, como sacar todo el ruido que hay alrededor de los condicionamientos, y para eso necesito verlos primero, porque si no veo cuáles son los condicionamientos, no los puedo correr, ¿no? Y después escuchar cuál es mi necesidad profunda. Esta famosa cuestión de la coherencia, que es el trabajo, el desafío más difícil para todas las personas. Sentir, pensar y actuar de una manera alineada. Cuando yo puedo hacer este trabajo, o por lo menos prioritariamente en mi vida ese trabajo, no tengo estrés, me siento bien, estoy feliz, no tengo conflictos, no me enfermo. Entonces, siempre que estamos desalineados en estos ámbitos, se producen conflictos, inevitablemente, a nivel vincular, a nivel mental, en nuestro discurso interno, a nivel físico, a través de una enfermedad, ¿no? Entonces, como decíamos, hay tantas herramientas hoy, por eso es muy interesante invitar a las personas que estén pasando situaciones difíciles, que estén sufriendo, que tengan una enfermedad, que estén con un vínculo difícil, que tengan un obstáculo en su vida, que sientan que no están pudiendo desarrollarse o que estén con un miedo, ¿no es cierto? Cualquiera que sea la situación de las miles que podemos tener en nuestra vida o transitar, hay siempre una solución. Prácticamente todas las situaciones pueden verse y mirarse y sentirse de una manera distinta. Pero vos pensás también, Viole, que todos nosotros creemos que estamos en el lugar correcto.
Nadie dice, yo estoy viviendo y pensando desde un lugar incorrecto. No, no, todos creemos que tenemos razón, porque además nuestra mente consciente tiene una gran habilidad de autoconvencernos de que lo que estamos haciendo está bien y que lo estamos haciendo por esto y por esto. Y vamos a tener razón. Y el ego nos va a decir, claro que sí, está muy bien lo que estás haciendo. Así es. ¿No? Entonces yo me quedo con esas verdades, entre comillas, pero esas verdades me están haciendo infeliz. Así es. Entonces tengo la posibilidad de decir, bueno, a ver, si esto que estoy pensando, si las creencias que tuve hasta ahora, si la forma en que me manejé hasta ahora, si el tipo de vínculos que tuve hasta ahora no me generaron un bienestar interno y no he podido ser coherente, tengo la posibilidad de mirar qué fue lo que hubo, qué estaba incidiendo, qué me estaba condicionando a mí de manera oculta para que yo no pudiera ser yo. Porque todos estamos absolutamente condicionados, Violeta. Entonces es muy importante también saberlo, esto, que la información que traemos es una información que jamás elegimos. Hasta que uno no hace un trabajo consciente, Violeta, esto es muy importante, no ha elegido prácticamente nada en su vida. Uno dice, no, pero yo elegí, me casé y elegí esta pareja, y elegí esta profesión, y elegí tal cosa. La pareja que elegimos está en absoluta resonancia con los conflictos que traemos de nuestro árbol y que ahí los vamos a volver a vivir. La profesión que elegimos está totalmente determinada por cuestiones que vienen del árbol, de sufrimientos anteriores, de nuestras propias carencias. O sea, todo viene condicionado. Entonces, fíjate, esa charla la tuve con Gabriel en estos días que andábamos trabajando, cómo estábamos hablando de esos condicionamientos estábamos hablando de los millennials y de la generación X, ¿no? Que somos nosotros y que son los millennials, el cómo interactúan ellos ahorita, cómo van sobre la vida, ¿no? Y Gabriel hizo ese comentario, ¿no? Del cómo él, pues llegó un momento en que lo que buscábamos era llegar a la universidad, tener nuestro carro, nuestra casa, casarnos, hacer la maestría, luego el diplomado, y cuánto era, o sea, la meta de nosotros, ¿no? Y cómo la de ellos es muy diferente, a lo mejor no tienen, son como que más light, porque había mucha gente joven de fuera y que nos encontrábamos de fuera y que decíamos, pues, ¿cómo viven, no? O sea, como nosotros pensando cómo viven, y haciendo ese comentario, justamente dices eso. Ahora, en base a experiencias condicionantes, yo soy un claro ejemplo. Yo no crecí con mi padre, para nada, o sea, viví escasos, no sé, años mínimos, y yo ya en mi maternidad hacía cosas que sé que mi padre hizo, como si las hubiera visto en una realidad, pero ni siquiera, o sea, ¿cómo te explicas que si yo no crecí con él, las llevaba a cabo? Claro, bueno. O sea, ¿cómo se explica uno si yo no viví con él, llegué hasta tener ademanes de él? ¿Cómo me explico que si yo no viví con él, escogía hombres que se parecían a él hasta por un gesto? Mi papá tenía un gesto en su dedo cuando hablaba, hacía un gesto con la mano, algo así. Y fíjate, bien chistoso, y no sé si ya lo platiqué. Yo conforme iba en la vida, pasaba el tiempo y yo conocía hombres y X, pero en el momento que un hombre hacía este gesto, yo me enganchaba. Y era, no, que guau, 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 que el hombre que está súper guapo, solamente con el puro gesto, Pati. O sea, era lo único que recordaba mi mente, era el gesto de mi padre. Y la mayoría de los que fueron o que escogí como parejas, todos hicieron este gesto con el dedo. Entonces, y si no lo hacía, claro, y si no lo hacía, se lo hacías hacer vos, le decías, a ver, pon el dedo así. Claro, bueno, acá hay algo muy importante, claro, que estás diciendo, que, bueno, también da para muchísimo, para otro programa, ¿no? Es cómo incide todo el campo de información, el campo familiar, ¿no es cierto? Es como justamente una gran energía que todos compartimos, que está como cargada de una información. Entonces, muchas veces, siempre mejor dicho, como esa información a nivel inconsciente se comparte y se sabe, nosotros podemos no haber conocido a una persona,
por ejemplo, y estar repitiendo en una lealtad inconsciente un destino de una persona de nuestro árbol. Y yo nunca lo conocí, ni siquiera se hablaba en mi casa de esa persona, y yo me veo actuando en mi vida algo pendiente de esa persona. ¿Qué significa esto? Que pertenecemos a un campo de información energéticamente y que toda esa información nosotros la llevamos en nuestro inconsciente. Entonces, esto que vos estás diciendo, de hacer gestos o tomar actitudes que eran de tu padre cuando vos nunca las viste en la realidad, es porque vos compartís a nivel inconsciente, aunque nunca más lo hayas visto, una información que pertenece a tu padre. Estamos todos absolutamente relacionados. Y esto, vos que has hecho constelaciones familiares y conocés, sabés que es así. Y cuando se hacen los trabajos en constelaciones, justamente se accede, ¿no es cierto?, desde un nivel profundo en el que la mente desaparece, porque la mente no interviene en las constelaciones, es todo el sentir, ¿no es cierto?, y el campo profundo emocional del clan, uno accede justamente a esa información. Y por eso ahí se descubren las lealtades inconscientes, a quién estoy pegada, dónde estoy implicada, ¿no es cierto? A qué persona del clan estoy como quizás copiando o estoy ayudando a llevar una cierta información, ¿no? Bueno, las infinitas dinámicas que pueda haber en las cuestiones de las constelaciones, ¿no? Pati, voy a comentar lo que están poniendo en los comentarios y a las personas que nos están observando. Gisela, Miriam, Tony, Cris, Andrea, Marcela, Mariana, Mónica, y Mariana nos pregunta, Mariana Escobena, ¿y se puede cortar con estos patrones del árbol? Bueno, qué interesante. Qué lindo que nos estén viendo. Un saludo para todos. Y sí, claro que se puede, pero para poder cortar con estos patrones del árbol, porque si no pensás que seguiríamos eternamente repitiendo los mismos conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para poder cortar los patrones del árbol? En primer lugar, poder saber cuáles son, ¿no es cierto? Hacer un trabajo terapéutico que nos permita saber cuáles son. ¿Cómo podemos saber cuáles son? Porque se van a mostrar en nuestra vida. Todo aquello que está como información a ser reciclada, como decía hace un ratito, se va a mostrar en nuestra vida de alguna manera, a través de vínculos, a través de dificultades, a través de obstáculos, a través de lo que sea, se va, claro, se va a mostrar. Entonces, sabiendo cuál es, digamos, la parte visible que se está viendo en mi vida como una dificultad, uno va, por supuesto, teniendo el conocimiento de cómo se trabaja con el árbol familiar, va y busca a dónde está, como decíamos antes, la parte invisible que está generando esta historia visible. Porque si no, vos pensás, Violeta, que lo que hacemos en general es como intentar emparchar, decimos en Argentina, no sé si allá se dice, emparchar sería arreglar un poquitito lo que se ve, como ponerle una venda a una herida, pero la herida hay que sanarla completa, ¿no? Entonces, emparchar resultados sería trabajar sobre lo visible. Uy, me siento mal con esto, bueno, trato de no sentirme mal. No, yo tengo que ir a la raíz. ¿De dónde sale esto que a mí me hace sentir de esta forma? ¿En qué dinámica estoy? ¿De qué forma estoy funcionando para que el resultado sea este? Entonces sí, la respuesta a Daniela es que sí, por supuesto, se pueden cortar los patrones, pero sí, decime. No, Mariana es la persona que preguntó. Ah, Mariana, perdón, dije Daniela. Sí. Mariana, sí, que se pueden cortar, por supuesto, pero sabiendo, en primer lugar, cuáles son, y cuáles son también, como decíamos antes también, Viole, las emociones que hacen que yo me mantenga, porque lo que nos retiene en la vida a ciertos patrones son siempre emociones, emociones sin procesar, y normalmente no las sabemos. Creemos que es la narración de la historia lo que nos retiene, no, porque mi papá fue así, o tal cosa, y estoy enojada. No, hay que buscar la emoción. Bueno, ¿cuál es la emoción pendiente? La emoción es el ancla, es lo que nos retiene. Cuando uno puede, a través de diferentes trabajos terapéuticos, como los actos simbólicos de Alejandro Jodorowsky, la psicomagia, ¿no es cierto? Y tantas otras técnicas, sacar esas emociones, es como que ahí se corta el patrón y uno no lo sigue repitiendo. Y además, cuando uno corta el patrón, esto es interesante decirlo, aporta al árbol un nuevo nivel de conciencia, porque se sale de la automatización para que la conciencia sea la que está como diseñando una posibilidad nueva. ¿Se comprende? Sí, 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 sí.
Dice Marcela Bianco que si atiendes por Zoom o videollamadas. Sí, por supuesto, sí. Sí, totalmente. Con Recuerden que personas de todas todos partes. nuestros terapeutas tienen una agenda abierta para en caso de que los quieran consultar en lo personal. Sin problema se revisa su agenda y se ajusta los horarios lo mayor posible para que sea cómodo para las personas, porque nos están viendo nos están viendo en España, nos están viendo en Chile, en Uruguay, nos están viendo en Argentina y nos están comenzando a ver en Estados Unidos. Entonces, esto está abierto, solamente es cuestión de revisar, ya sea por medio de nosotros o directamente con los terapeutas, sin ningún problema. Bueno, Pati, pues es que tenemos un tema, o sea, para mí todo esto de las terapias, todo esto, a mí ha sido algo que me ha abierto muchas formas, me ha quitado muchas creencias. Yo creo que desde que empecé con mi maestra Betty, allá en Culiacán, ya tengo 5 años, a lo mejor, de que empecé en este cambio. Porque una cosa es ir a terapia, pero no había como un seguimiento en mi casa. O sea, yo iba a terapia y sí sentía como que me desahogaba, pero ya, no había algo que me dijera, oye, tienes que cambiar hasta en la forma en la que decoras tu casa. Porque yo empecé con el Feng Shui, y el Feng Shui es un ordenamiento, no es que tú digas, ay, es una forma de ordenar tus espacios. Empezando a ordenar uno de los espacios, empiezas también a ordenar muchas cosas. Todo tiene una simbología, tu casa, el cómo lo tienes, el cómo está, el lugar donde tienes desordenado, el lugar donde están fallando cosas, todo tiene algo, ¿no? Entonces yo empiezo ahí, gracias a Dios ahí conocí a mi maestra Leti Mauricio, que es mi terapeuta también, y es una de las personas que también me abrió, y a la maestra Marilu Rivas también me abrió lo que es las constelaciones, el ver, el cómo me daba cuenta que muchas cosas no son mías. De hecho, también lo platiqué con Gabriel, lo platicamos, que yo en una constelación fui con un tema que no tenía nada que ver que no tenía nada que ver, entre comillas, con lo que a mí me estaba pasando emocionalmente. Llego al lugar y me hacen la constelación y les digo, es que me está pasando esto y esto, y chalala. Se hace la constelación y la constelación empezó a mostrar algo que pertenecía a uno de mis hermanos. O sea, ni siquiera era mío. O sea, se mostró una situación de un hermano, tuvimos que incluir a una situación, a una persona que fue perpetrada en este caso, por nosotros, voy a decir nosotros como familia, porque al final del día es parte del todo, ¿no? Y en mi nuevo cambio estoy aprendiendo a ser parte del todo, y el todo soy yo, y tú eres yo, y así, ¿no? Entonces, yo dije, ¿qué tiene que ver esto con esto que me está pasando a mí ahorita? Pero eso mostró la constelación, eso nos dio, se hizo una forma a la que le llaman, donde el perpetrador y la persona que fue perpetrada se unen en respeto, en unidad y en igualdad. Se reconcilian, sí, la pacificación. Sí, y ahora que decís esto, de que todo tiene que ver con todo, me gustaría, no sé cuánto tiempo tenemos, ya estamos casi en el horario, ¿no? 15 minutos tarde, yo creo que nos vamos hasta las 11:15. Ah, bueno, perfecto. No, me gustaría decir 2 palabras sobre algo que se habla muchísimo ahora, que es el paradigma cuántico, ¿no? Que también es una palabra que circula muchísimo por ahí, pero a veces no sabemos qué significa el paradigma cuántico, qué cambio en nuestra vida introduce el paradigma cuántico, ¿no? Por decirlo de una manera muy general, un tema que es inmenso, desde el lugar que nosotros como personas individuales podemos situarnos en este proceso de cambio del que venimos hablando en el programa, es importante que una mirada cuántica implicaría que todo lo que me sucede en mi vida, todo lo que me ha sucedido y todo lo que me sucederá, es el resultado o va a ser el resultado de una información que yo llevo internamente. O sea, antes, en el paradigma anterior,
todos hemos estado en algún momento, ¿no? Los demás me hacen sufrir, las cosas que me pasan pasan por casualidad y porque la vida es así, me enfermé porque, bueno, a todos nos toca en algún momento enfermarnos en la vida, o si los demás me tratan bien, yo me siento bien, los demás hacen cosas que a mí me generan dolor y sufrimiento, si los demás fueran distintos conmigo, yo me sentiría mejor, o sea, enteramente como si fuera es la palabra víctima, ¿no? Que a nadie le gusta ser víctima o ser llamado víctima, pero víctima es una persona que recibe la acción de otro, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Como una pequeña aproximación a una definición. Una persona que recibe lo que otro hace. O sea, si yo soy víctima de lo que hagan los otros conmigo, que si me tratan bien me siento bien, si me tratan mal me siento mal, estoy entregando las riendas, como si fuera un caballo simbólicamente, bueno, toma, te doy las riendas de mi vida. Si vos haces lo que yo necesito, me voy a sentir bien. Si no haces lo que yo necesito, me voy a sentir mal. Entonces, la pregunta es, ¿qué protagonismo tengo yo en mi vida, no? Si mi vida va a depender de lo que otros hagan, la mayoría de los momentos no me voy a sentir bien. Porque los demás están con su historia, con sus conflictos y con sus cuestiones. Nadie está pensando qué es lo que yo necesito. Entonces, uno tiene que recuperar las riendas de su vida. Y en esta recuperación de las riendas de su vida, es muy importante que uno tenga una conciencia cuántica. ¿Qué sería? Que todo lo que me sucede tiene que ver conmigo. Que toda situación que vivo está resonando con alguna información que yo emití al campo cuántico. Porque cuando yo siento, pienso o actúo de cierta forma, estoy emitiendo una vibración, ¿sí? La concepción cuántica habla en términos de vibración, de resonancia, de energía, son conceptos fundamentales en lo cuántico, ¿no? Entonces, un pensamiento en mi vida emite una energía, una emoción emite una energía. Entonces, yo voy a atraer a mi vida el resultado de la vibración que yo esté emitiendo. Si yo estoy vibrando en queja, desvalorización, victimismo, estoy emitiendo una energía exactamente de esa clase. Entonces, ¿qué va a venir a mi vida? ¿Felicidad, alegría, disfrute? No, va a venir exactamente lo mismo que yo estoy emitiendo. Esto sería una conciencia cuántica. Y como que toda la realidad que yo vivo es el resultado de lo que yo siento y de lo que yo pienso y de la energía que yo emito al campo cuántico. Entonces la pregunta sería, ¿cómo? Si mi vida es el resultado de lo que yo pienso, el pensamiento también es una energía y genera emociones consecuentes, ¿no? Si yo pienso que no valgo, por ejemplo, porque en mi historia familiar me dijeron vos sos una inútil, no servís para nada, yo tengo pensamientos de desvalorización. Entonces voy a emitir emociones de desvalorización, voy a mostrarme físicamente como una persona así, escondidita, ¿no? En un rincón. Entonces, ¿qué va a pasar en mi vida? Cuánticamente, que me voy a encontrar en una serie de entornos donde me desvaloricen, donde no me den el lugar, donde me pisen. ¿Por qué? ¿Porque es malo el otro? No, porque yo estoy emitiendo energía de víctima. ¿No es cierto? Entonces digo, para decirlo muy sintéticamente, porque es un tema inmenso, Viole, pero es importante que cuando uno encara un proceso de cambio o decide un proceso de cambio, saber que una parte fundamental de ese cambio es que yo tenga esta conciencia cuántica. Que yo sepa que de mí depende lo que va a venir. Y esto no significa que yo soy una omnipotente, que soy Dios y que voy a poder manejar absolutamente todas las situaciones de mi vida. Significa que una parte importante de las cosas que van a pasar en mi vida, como es, por ejemplo, mi actitud frente a las cosas, mi comprensión de para qué y por qué vivo las situaciones, empieza a darme a mí un protagonismo. Porque si yo sé que esta forma de estar parada frente a algo me genera este resultado, entonces yo sé que si quizás me paro de una manera diferente, o puedo vivirlo, o sentirlo, o pensarlo de una manera diferente, obviamente el resultado va a ser otro. Entonces esto me da a mí un protagonismo en la situación, ¿no? Y como digo, esto no significa que todo lo vamos a poder controlar, que todo, no. Uno va a ir adquiriendo una conciencia sobre sí mismo, una conciencia sobre sus procesos, y una frase que yo insisto como una consigna en los seminarios de formación que hacemos, que doy, que es, sea cual sea la situación que está en mi vida, que por supuesto me genere un malestar o un sufrimiento, que la pregunta sea, ¿para qué estoy viviendo esta situación?
Porque ya les preguntamos, ¿por qué? Ay, ¿por qué, Dios mío, me haces vivir? ¿Qué hice para merecer esto? ¿No? Esa pregunta no tiene respuesta. Dicen que nos tenemos que hacer preguntas que puedan tener respuesta. Si yo le digo a Dios mío, ¿por qué? Porque Dios no me va a contestar. En cambio, si yo digo, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Entonces, la respuesta la tengo que buscar en mí. O sea, ¿qué cosa tengo que mirar de mí que me dé una explicación de para qué estoy viviendo esta situación? Voy a dar un ejemplo cualquiera para los que nunca escucharon hablar de esto. Por ejemplo, no sé, todos vienen y me invaden todos los espacios en mi casa, ¿no? Y yo nunca puedo poner un límite. Y eso me enoja. Vienen mis hijos y me sacan las cosas, viene mi madre y me dice lo que tengo que hacer, viene, ¿no? Entonces yo voy juntando como una sensación de malestar o de incomodidad. Entonces, la pregunta, cuando yo tengo esta sensación de ¿qué pasa que todo el mundo me invade? Bueno, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué tengo este malestar? ¿Para qué me invaden? Me invaden para mostrarme algo de mí. ¿Qué sería lo que me están mostrando de mí? No estás poniendo límites, no te estás priorizando, no estás haciendo que los demás respeten tus espacios, no te estás escuchando. Fíjate cuántas respuestas en un segundo. Y me acabo de marear. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo ese problema con mis hijas. Mis hijas no respetan mis espacios, o sea, entran, ni salen, ni quitan, ni sacan. Entonces, es lo mismo que estoy trabajando ahorita, el aprender a poner límites y decir, aquí no, esto no. O sea, fíjate, sí. Tengo 2 años trabajando eso. Te voy a interrumpir tantito, Pati. Gisela Betardide Piñanelli, o no sé si, no sé, sorry si me equivoco, no es desde... No, está bien, lo dijiste bien. Nos comenta, sí. ¿Qué pasa cuando un miembro del plan hace terapia, en paréntesis biodescodificación, encuentra y resuelve su o conflictos, trata de cambiar su vida con su nueva conciencia y registro de sí mismo, pero su entorno no ayuda a que esa persona avance y se realice? Ajá, bueno, a ver, acá tenemos de manera personal la posibilidad de evolucionar. Si los demás en el clan no acompañan, bueno, la pregunta que surgiría es ¿cuánto me importa a mí que los demás no acompañen, ¿no? Porque si yo tengo la posibilidad o elijo, teniendo una cierta información, modificar mi vida, y eso está bien para mí, y estoy en coherencia, yo tendría que poder sostener ese lugar. Y también poder ahí, en este caso, soltar que los demás no puedan, soltar que los demás no quieran, soltar que los demás no acompañen este proceso. Porque si no, fíjate que ahí juega algo que es mi necesidad de que los otros acompañen mi proceso, o mi necesidad de que los demás también resuelvan. Claro. Y a veces, como decíamos, los demás no quieren resolver. Y tienen todo el derecho del mundo a no querer resolver y a no acompañar mi proceso. Entonces yo me tengo que mirar a mí, en este caso. Más allá de que obviamente si son personas de mi clan y uno encontró herramientas útiles e interesantes, y claro, viste, te habrá pasado a vos también, uno quiere que todo el mundo las conozca, que todo el mundo las haga. Cuando estudias constelaciones querés que todo el mundo constele, cuando haces descodificación que todo el mundo descodifique, porque uno le ve tanta utilidad y para la vida que querés que todo el mundo lo haga, y todo el mundo no lo quiere hacer. Todo el mundo no lo quiere hacer. Entonces, mantenerse en el eje, mantenerse en lo que está bien para mí, respondiendo a la pregunta de Gisela, y soltar lo que los demás hagan con esa decisión mía. Porque si no me estaría haciendo cargo de cuestiones que no me corresponden, que es qué les pasa a los otros con mi cambio. ¿Sí? Sí. Nos pregunta más abajo, ¿quedaría algo más que trabajar en ese caso? Haz lo que yo, Gisela, muévete. Vete a otro lado. Sí, coincido totalmente. Porque si no es la expectativa que yo tengo sobre ellos, la que no me deja a mí correrme. ¿No es cierto? Sí. Yo tomé esa decisión hace un año ya casi. Sí. El entorno ya sentía que estaba topado, que no iba yo a prosperar más allá de lo que había prosperado. Sí. Que mi entorno también familiar tampoco estaba estancado. Y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí mismo? ¿Sigo con esta dinámica? ¿Sigo conociendo a las mismas personas? Conociendo
me refiero a una relación de pareja, porque yo tengo 10 años soltera, entonces era como que el mismo tipo de hombre también, o sea, tanto como el entorno, como sí, el chip o las configuraciones, ¿no? Entonces, a lo sí. mejor evolucionaba uno más que el otro, pero siempre el entorno en el que vivía envolvía. Entonces yo decía, no, ya no quiero esto, ahorita me están llegando pues argentinos, gringos y etcétera, etcétera. Ya es diferente, ya me están llegando, pero me moví. O sea, yo dije, me tengo que mover porque yo siento que aquí ya no puedo avanzar, ya no puedo evolucionar y no voy a salir de lo mismo, con todo el respeto, Claro, honré al lugar de donde crecí, me fui, le hice muchas ceremonias de honra a las casas donde viví, los lugares, pedí permiso a mi clan, hice todo lo que respetuosamente creí y consideré que fuera para obtener el permiso desde la buena mirada, se me dio totalmente, también sentí que hubo un poco como de no sé cómo se dice en el lenguaje de constelaciones, Pati, cuando resistencia, ¿es resistencia? no sé a qué te referís, a ver. O sea, era como una voz que no era la mía que me decía, no, aquí se tiene Sí, que quedar usted a un lado de las enaguas de la mamá, usted no se claro, mueve. No sé cómo bueno, decirlo, sí, había sí. una vocecita interior que no es la mía, porque esas sí las conozco, Sí. y yo decía, pues ni modo, lo siento, pero me voy. O sea, Bueno, claro, me haces pensar en algo que también dice Alejandro Jodorowsky en este libro de metagenealogía, que dice que desde el mismo momento en que una persona está siendo engendrada en el vientre materno, sufre una doble presión, un doble tironeo, que es ser igual al clan, ser como nosotros, como lo diríamos en un lenguaje del árbol, sos como nosotros, o venir a cumplir su proyecto personal desde una mirada consciente. Entonces, esto que decís vos es como el hilo que tira de la lealtad familiar, de la pertenencia, vos sos como nosotros, no te vayas, quédate, porque el árbol, igual que nuestro inconsciente, siempre tiende a la repetición. Es como que el árbol desde su automatismo hace clones, como que somos todos iguales, y vos sos igual al abuelo y al papá, y estudiaste lo mismo, y como que el árbol estuviera, por decir así, contento en esa automatización, ¿no? Porque pertenecemos, somos todos iguales, sos de los nuestros, ¿no? Viste que cuando nace un bebé ya le empezamos a buscar los rasgos, ay, mira la nariz igual y esto igual, porque nos gusta que sea igual. claro. Entonces esto dice Alejandro Jodorowsky, dice que esto de la necesidad de porque tenemos una profunda necesidad de pertenencia, ¿no es cierto? Por eso a veces somos iguales y nos mantenemos en estos automatismos, porque la pertenencia nos provee la aprobación, el reconocimiento, necesidades básicas absolutamente profundas. Entonces, si yo salgo a hacer mi proyecto vital y me suelto, la voz del árbol me dice, no, como decís vos, quédate, ¿no? Porque es romper, como dejar de ser leal al árbol para poder hacer mi propio proyecto desde la conciencia. Entonces, esto dice Alejandro Jodorowsky que está siempre en todo ser humano. Y él dice una frase muy linda que dice que las almas imitadoras, dice que las almas creadoras, o sea, las que podrían hacer su propio proyecto de conciencia, son escasas. Y en cambio que las almas imitadoras, que se quedan iguales al clan, forman legiones. Así lo Claro. dice él. Las almas creadoras son escasas, las almas imitadoras forman legiones. Es muy linda la frase, ¿no? Muy linda. Bueno, yo quiero ser un alma diferente. Bueno, Mariana nos comenta también, reconozco que estoy repitiendo padrones en varias áreas de mi vida, pero hay veces que el miedo paraliza. Sí, Mariana, da mucho miedo, pero te voy a dar un consejo, no permitas que el miedo te gane, porque a veces el miedo te enferma, y a mí me enfermó de un cáncer, y se me quitó el miedo, y me moví, y me curé, y me salí, y estoy trabajando desde mi lugar, desde mi forma de hacer las cosas un poco diferentes, honrando a mi familia, a mis ancestros, a mi entorno principalmente, para hacer las cosas diferentes, porque el miedo no nos deja nada bueno, te quedas en lugares donde no sé si les ha pasado a mucha gente que se han ahogado, o sea, que se tiran a una alberca y a lo mejor no saben nadar y quieres nadar, pero está la alberca aquí, o sea, a lo mejor aquí está el agua para salir,
pero hay algo aquí que no te deja como que brincar este pedacito tan pequeño y no puedes salir y tú sientes que te estás ahogando y realmente es un pedacito. Claro. Hasta que sales. Así me sentía yo. O sea, sentía que volteabas arriba y que veía que ya estaba cerca el agua, pero no me movía por el miedo de seguirme hundiendo, ¿no? Entonces, pero ahí estaba, entonces, levanta las manos y salte de la alberca. Claro, porque además pensá Violeta, que uno a veces pone como un título, el miedo, ¿no? Bueno, cuando una persona dice, no, tengo miedo, bueno, hay que ayudarla a ver, ¿miedo a qué? A que pase qué cosa. Y si pasa esa cosa, ¿qué? Y si pasa esa otra cosa, ¿qué? Como a desmenuzar el miedo, porque si no el miedo queda como un título ahí delante, ¿no es cierto? Y uno no ve concretamente el miedo a que pase qué. ¿No es cierto? Y normalmente uno cree que a lo mejor le faltan recursos para enfrentar situaciones, y a lo mejor no. Hay otra frase muy linda que también quiero compartir, medio ya para terminar, porque ya estamos en el horario, que dice Christian Fleche, un gran descodificador, ¿no? Una frase que es maravillosa, es perfecta. Dice, la paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas. Así es. Es perfecta. La emoción que tanto evito, en este caso, sería el miedo. Entonces es como un escalón que si yo puedo atravesar el miedo, como las personas con ataque de pánico, cualquier persona que tiene un miedo, una fobia, algo, yo lo tengo que atravesar, no lo tengo que resistir, no lo tengo que rechazar, lo tengo que comprender, tengo que entender qué me está queriendo decir, qué me está mostrando, y que hay formas, a lo mejor con ayuda terapéutica, de poder atravesar eso, porque si no, tanto el miedo como la culpa son emociones de las más destructivas, porque nos dejan paralizados, nos dejan inmovilizados y no nos permiten trascender, no nos permiten evolucionar como personas. Así que esta frase la dejo como cierre, me parece muy interesante. La paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas. Pues muchas gracias, Pati. Fue una charla fabulosa desde que te conocí. Todas las charlas han sido fabulosas. Entonces, pues Pati ya va a estar aquí con nosotros. Vamos a estar los sábados, mientras se siguen sumando las demás personas con las que estamos queriendo integrar. Pati nos va a estar acompañando, entonces a lo mejor es la protagonista por muchos sábados, lo que se define nosotros, porque todo eso es un proceso, algo que estamos haciendo aquí en Brujer Terapias Alquímicas, es que todo esto sea libre, o sea, el terapeuta está con nosotros, sigue haciendo sus cosas, entonces tienen que ajustar sus agendas, obviamente, porque también es un compromiso y hay un respeto a la figura. Entonces, por lo pronto tenemos a Pati y va a estar bueno. Entonces, pues muchas gracias a todos. Pati, gracias por acompañarnos, gracias por estrenar compartiendo Café y Tostada. Gracias a Argentina, porque los argentinos ahorita traigo no sé qué cosa con los argentinos. A lo mejor fue Argentina en algún momento de mi vida, o voy a ir a Argentina, qué sé yo. Entonces, gracias a todos por allá, a todos los que están empezando, a mis otros compañeros de Compartiendo Vino, Gabriel, que va en carretera, Culiacán, ahí voy para allá. Nos vemos, muchísimas gracias, México, y a todas las personas que nos acompañaron, las voy a volver a nombrar: Cristina, Mariana, Gisela, Laura, la maestra Leti Mauricio, maestra, la amo, Marcela Bianco, Mónica 10, Andrea, ¿quién más? Miriam, Tony, mi amiga Tony Hurtado, pero es que me aparece su apellido, pero muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Un placer y sigamos compartiendo Café y Tostada. Por favor, ayúdenos a expandirnos, compartan los videos, compartan esto que estamos haciéndoles llegar para que esta información llegue a más personas, porque no nos cuesta, y al no costarnos, eso significa que es para todos. Entonces, compartamos y compartamos. Gracias, Pati. Bueno, muchas gracias, Violeta, a vos. Un gusto muy grande estar acá. Hasta la próxima. Un excelente día para todos. Igualmente.